Bueno, voy a comenzar con la presentación. Total, falta 2 minutitos. Dale. Está con nosotros el queridísimo Cristian Adel Mirza, este colega, compañero y alguien que quiere mucho a Paraguay, conoce mucho de Paraguay también, siendo uruguayo de origen árabe. Ahí él nos va a contar un poco su, pero en realidad uruguayo. En realidad es docente de dedicación exclusiva en UDELAR, que es la universidad pública, digamos, la más renombrada de Uruguay, en la carrera de trabajo social. Es trabajador social y magíster en ciencia política. Sobre todo, él es un estudioso, tiene innumerables publicaciones sobre políticas sociales, vino estudiando a los gobiernos progresistas en América Latina, el papel del Estado, los esquemas de bienestar, todo lo que refiere a políticas sociales. Y Cristian Mirza tiene esta combinación de una trayectoria académica muy importante, pero también de gestión en instituciones, en la institución pública, en el campo de lo público, digamos, estuvo a cargo de una dirección nacional, que era la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, estuvo también en la Intendencia, bueno, como asistente social, como ellos le dicen en Uruguay, estuvo en gestiones en ámbitos micros y más concretos, como esto que vez pasada les comenté. Él estuvo a cargo de gestionar digamos, cierto pequeño estándar de bienestar para presos políticos de Guantánamo que habían sido liberados y traídos a Uruguay. Le fue encargado por el gobierno de Mujica en ese entonces. Digamos, tiene una trayectoria así súper amplia en organismos multilaterales, porque él fue director del Instituto Social del Mercosur. Entonces, Cristian tiene así lo académico, la gestión, la intervención, el mando, también lo concreto. Tiene así una conjunción muy, muy interesante. Y además, él es un militante social, porque él milita por la renta básica universal. Yo le pedí que hable de esto, porque la primera vez que yo escuché, yo que estudio políticas sociales, escuché de él, y me pareció polémico. Pero ahora, en el contexto de pandemia, todos conocimos, porque también aquí en Paraguay se difundió, que un grupo de docentes de UDELAR sacó como un manifiesto donde le invitaba al gobierno de Uruguay a meter en la agenda el debate respecto a esto. Entonces, es una ocasión muy propicia para conocer un poco en qué consiste, de dónde viene la propuesta, por qué es polémica, va a generar, cómo genera ciudadanía, derechos, bienestar, hasta dónde, etcétera. Bueno, se puede decir, Cristian conoce mucho Paraguay, vivió en Paraguay, porque cuando fue director del Instituto Social del Mercosur, que tiene sede en Asunción, eso le trajo algunos añitos aquí a Paraguay, entonces también conoce Paraguay. Bueno, él puede agregar todo para que le conozcamos. Muchísimas gracias, Cristian. Es un honor, una satisfacción para la Falso tener esta contribución tuya, tu conocimiento, tu trayectoria y tu tiempo también, dedicarnos estas 2 horitas para conocer juntos, aprender juntos. Muchas gracias. Realmente un agradecimiento profundo a ti como director de posgrado, a Ada, a todos los colegas, para abrazarlos. No faltará ocasión. Acércate al micrófono, por favor, Cristian. Al micrófono, en este marco tan complejo para nuestra América Latina. ¿Me oyen bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte y despacio. Les decía que estoy encantado, que agradezco mucho la invitación a ti, Estela, a Ada, a todos los colegas, y bueno, espero estar muy pronto por allí
porque se extraña Paraguay, se extraña el pueblo paraguayo y extraño mucho a las amigas y amigos y colegas, así que bueno, no faltará ocasión. Eso mismo, te vamos a esperar. Qué gusto, Cristian. Sí, sí. Y bueno, sí, efectivamente yo estuve en Paraguay como director de políticas sociales, perdón, del Instituto Social del Mercosur. Ya la edad me tiene mal. Como director ejecutivo del Instituto Social del Mercosur estuve hace unos años, 2 años, y en un momento además muy complejo, muy difícil para Paraguay, en el medio de un golpe parlamentario que se le dio al entonces presidente Fernando Lugo, en fin, y la suspensión de Paraguay en el Mercosur, es decir, una coyuntura bastante particularmente difícil y complicada. Pero bueno, tengo los mejores recuerdos, de hecho estuve el año pasado allí compartiendo también un curso, un seminario sobre políticas sociales, la restauración conservadora en América Latina, en fin. De manera que hoy yo dividí la presentación en 4 bloques. Un primer bloque tiene que ver con la coyuntura actual, un panorama muy rápido y algunas reflexiones acerca de lo que implica la coyuntura actual, que es nada menos que la pandemia, ¿sí? Declarada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el primer punto va a ser la coyuntura actual. El segundo punto tiene que ver con las respuestas de los estados y de la sociedad civil ante esta crisis, ante esta pandemia, crisis sanitaria, pero también y sobre todo crisis económica y social, ¿verdad? Porque la crisis sanitaria está impactando justamente en otras dimensiones. El tercer bloque justamente se va a dedicar específicamente a explicar y a fundamentar lo que significa la renta básica universal. Y el cuarto bloque tiene más que nada el propósito de generar debate, son conclusiones para el debate precisamente, a partir de algunos ejes centrales que nosotros estamos discutiendo hace muchos años. Quiero justamente, antes de empezar con esto de la coyuntura, decirles que junto con un conjunto de colegas, de economistas, abogados, filósofos, docentes e investigadores de la Universidad de la República, hace más de 2 años constituimos la red temática de la renta básica universal a nivel de UDELAR, aprobada por el Consejo Directivo Central y funcionando como tal en forma sistemática. Y es en función de este núcleo de trabajo que hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno Nacional y también a las fuerzas sociales y políticas de oposición, en el caso el Frente Amplio. Y particularmente yo estoy trabajando, los otros también, pero yo me voy a referir a mi experiencia. Esto lo vengo trabajando hace más de 12 años, casi 15 años, porque recuerdo el primer seminario iberoamericano realizado en Montevideo en el año 2008, organizado precisamente por el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, organizado por mi dirección, la Dirección Nacional de Políticas Sociales, en donde invitamos a expertos de España, México, Brasil y Argentina, y desde luego de Uruguay, para conversar, discutir, analizar las propuestas y los impactos que podían tener y que podría tener una renta básica universal. Y hay una publicación que ustedes pueden encontrar en la... Bueno, yo creo que se la mandé a Estela, me parece que yo la mandé a Estela, y incluso hay una segunda publicación que es muy nuevita, que es del diciembre del año pasado, 2019, pero esta no está online. Es una publicación de Fundación de Cultura Universitaria que solo se vende en librerías. Todavía no está online, estamos gestionando para hacerlo mucho más público.
y allí hay también actualización y hay 7 de los que formamos parte de la red temática que escribimos cada uno su capítulo. Y justamente el mío tenía que ver con el vínculo entre la renta básica universal y el régimen de bienestar o la matriz de protección social en el caso uruguaya. Bueno, entonces, digamos que en primer término, la pandemia, la declaración de pandemia ha significado y ha generado un tumultuoso movimiento de cambios y transformaciones en todos los planos, desde la economía, las relaciones sociales, hasta la vida cotidiana, que de alguna manera está resumida en esta frase, si se quiere, en esta consigna que es quédate en tu casa, ¿verdad? El distanciamiento social, el distanciamiento más bien físico. Es decir, esta pandemia que nos ha embutido a todos en un cambio rápido de relacionamiento y de vínculos. Y por supuesto que esta pandemia, más allá de los orígenes, porque incluso hay teorías un poco absurdas a esta altura de que fue una creación de laboratorio desde China para afectar a las economías e impactar en el mundo occidental. Bueno, esto ya fue descartado. De hecho, la OMS ha descartado esta hipótesis y más bien la encuentra en transmisiones de animales, pero no viene al caso en esta charla con ustedes de ver cuál fue el origen. Lo cierto es que el impacto económico y social está siendo tremendo, muy, muy, muy grande, con más intensidad y extensión en algunos países que en otros, pero en América Latina la situación realmente es bastante compleja, complicada, trágica en algunos casos. Recordemos lo que viene siendo y lo que ha sido el impacto de la pandemia en Ecuador, en Brasil y en otras naciones latinoamericanas, y desde luego que pone al descubierto la fragilidad o la robustez de los sistemas de salud, ¿verdad? Justamente la pandemia no es que provoca el virus, no es que provoca transformaciones en el régimen de bienestar, ni mucho menos en el sistema de salud. Lo que hace es poner en relieve, ¿no? Destacando de cómo cada estado estaba preparado o está preparado para ofrecer asistencia sanitaria a la población. Esto es lo que quedó una vez más demostrado y afortunadamente en Uruguay, ustedes saben que después de 15 años de gobierno progresista tenemos un gobierno de derecha, más de tono neoliberal, pero desde luego que se reconoce en el Sistema Nacional Integrado de Salud una fortaleza formidable que justamente hace que el Uruguay no esté en una situación dramática como la que se vive en otras naciones de América Latina y del mundo, incluso del mundo desarrollado. Pero entonces yo decía que hay impactos económicos y sociales. Económicos, por supuesto, porque hay recesión económica. Ya no hay una ralentización del crecimiento, sino hay proyecciones negativas. Lo dicen todos los organismos internacionales especializados en economía y finanzas, lo dice la CEPAL, la proyección para muchos países, en promedio, va a ser de una retracción del orden del 3 al 5%, y esto tiene impactos indudables a nivel social. ¿Cuáles son los impactos a nivel social? Bueno, en Uruguay la población, los trabajadores que fueron al seguro de paro en estos 2 meses ya ascienden a 150.000 trabajadores, y no contamos
con aquella población de trabajadores que están en el sector informal. Uruguay, a diferencia de otros países, de la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una tasa de incorporación a la seguridad social muy alta, que está en el orden del 75 al 80%. Pero entonces siempre hemos dicho, todavía queda un 25%, alrededor de un 25% de población que está por fuera del sistema de protección social y por lo tanto no pueden acudir a un seguro de desempleo, no pueden acudir a ninguna otra instancia porque es gente que vivía del día a día, vivía, digamos, de la venta de sus servicios o de sus productos. Pero si hablamos de informalidad, hay otros países en América Latina que alcanzan al 60%. Paraguay tiene también niveles altísimos de informalidad y esto afecta sin duda en la magnitud, la profundidad y la intensidad del impacto de la pandemia a nivel social. Ya se maneja en Uruguay indicadores de incremento de pobreza y extrema pobreza. Las ollas populares se han multiplicado por decenas en Montevideo, en área metropolitana y también en el interior. Lo mismo que sucede en otros países, en casi todos los países de América Latina. Y del mismo modo, esto acontece con en otros continentes, en África, en Asia, en Estados Unidos. En fin, no hay nadie que se salve de estos impactos sociales que van a ser. Yo he dicho en más de una oportunidad, en reuniones y a nivel también público, he manifestado que en realidad todavía no hemos palpado, no hemos, digamos, calibrado suficientemente el impacto social de esta pandemia, de esta crisis sanitaria. Esto lo vamos a empezar a notar dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Sin duda, el año próximo va a ser un año muy difícil para el Uruguay y para el mundo entero. Sobre todo, y obviamente, que impacta de distinta manera según la clase social, según el sector social, no impacta de la... Aunque nos digan que el virus no discrimina si sos rico, si sos pobre, sí, claro, no discrimina, pero lo que sí se está partiendo de una situación diferente, desigual y asimétrica, porque las posibilidades de superar esta crisis social para un sector que ha acaparado la riqueza y que tiene patrimonios por demás que lo respalda, o que tiene ahorros, o que en fin tiene un modo de vida que le va a permitir sin duda sortear los impactos de esta crisis, no son lo mismo que aquellos sectores que estaban en situación de vulnerabilidad, o incluso la clase media baja que vivía de su salario y que hoy tiene realmente dificultades enormes porque estos salarios han sido disminuidos por cuenta del seguro de paro e incluso por despidos, porque las empresas a veces aprovechando esta ola también envían muchos trabajadores no solamente al seguro de paro, sino son despedidos efectivamente. En fin, los impactos van a ser tremendos. Yo no soy quien para augurar, ojalá quisiera buenos augurios, pero mis previsiones, la pobreza va a saltar al 15% y el desempleo, la tasa de desempleo, que no me vengan con mentiras como ya están haciendo algunos, ¿no? Esos manejos estadísticos que son muy estrambóticos. Pero esta es la situación real, no solamente para Uruguay, sino para América Latina. Para el conjunto de América Latina va a ser una fase durísima. Impactos políticos e institucionales también, ni que hablar en términos de correlación geopolítica a nivel mundial, cómo se posicionan las potencias en este mundo post-pandemia,
también será fundamental. La forma en que está gestionando y tramitando la crisis en China no es la misma como la que está gestionando Estados Unidos de América. Es evidente que el presidente norteamericano tiene alguna dificultad de entendimiento, por decirlo de alguna manera leve, pero bueno, allí está Estados Unidos, que tiene ahora el número de fallecidos mayor en todo el mundo. E institucionales, porque también conmueve y es un pequeño terremoto en lo que tiene que ver con las instituciones internacionales, con los organismos internacionales, en fin. Y por supuesto que hay impactos en la cotidianeidad, en la vida cotidiana. Acá se habla, y en otros países también, acerca de la nueva normalidad, como si el mundo fuera a cambiar drásticamente. Yo me permito coincidir con un escritor francés cuyo apellido no recuerdo ahora, que decía, en realidad no va a cambiar mucho, va a ser la normalidad de antes, pero agravada, va a ser una normalidad peor, digamos, por los efectos que nosotros estábamos señalando hace un instante. Entonces, esta nueva normalidad para algunos implica este distanciamiento social, evitar aglomeraciones, etcétera, etcétera. Pero en momentos de crisis, de pandemia, es lógico que ello suceda y que se apele al distanciamiento social, pero que eso no signifique después decir, bueno, por razones preventivas, trátese de que no haya manifestaciones, aglomeraciones en las plazas, qué sé yo, y no se vayan a abrazar ni besar, bueno, todas esas cosas que son a esta altura estupideces, porque yo ya escribí un artículo y puse en mi Twitter también que nos volveremos a abrazar, nos volveremos a besar, volveremos a ir a los estadios, volveremos a ir a las plazas, volveremos a ir a protestar si fuese necesario en las plazas públicas. Así que esta nueva normalidad de que nos quieren imponer simbólicamente, veremos si es tan nueva esa normalidad. Lo cierto es que también yo a varios filósofos e intelectuales muy renombrados en estos tiempos. Yo leí varios artículos y reflexiones de Zizek, de Slavoj Zizek, de Agamben, de Judith Butler, de Chomsky, de Atilio Borón y de unos cuantos más. Y algunos de ellos, no todos, pero parecen tener la ilusión de que el COVID-19, o sea que el coronavirus, nos va a transportar a otro mundo, que va a generar una transformación radical del planeta y de las relaciones económicas y sociales, tal que hablemos de la nueva era postcapitalista. Permítanme decir que, en mi opinión muy modesta, no creo que un virus, que el COVID-19 tenga semejante carga de transformadora como para hablar de una era postcapitalista. En todo caso, como dijo este escritor francés, bueno, sí, los efectos serán duros y eventualmente entonces tendremos que volver a recapacitar, a reconstruir fuerzas para transformar este mundo que nos pone en jaque siempre. Cada vez que hay algún movimiento de este tipo, la pandemia obviamente es la primera vez en el siglo XXI, pero hay otras epidemias y hubo a lo largo de estos últimos años dificultades enormes de alto impacto y bueno, que nos obliga siempre a revisar nuestras prácticas sociales y políticas. En fin, yo este tema de la coyuntura actual, reitero, no creo que vayamos a una nueva normalidad, entre comillas, muy distinta, y en todo caso tendremos que dar batalla para volver a reconstruir un relacionamiento mucho más fraterno y solidario
como tal parece, porque las ollas populares justamente ponen, hacen visible esta solidaridad de clase, la solidaridad de la clase trabajadora, por más que a algunos no les guste mucho esto de la clase trabajadora, pero es evidente. El segundo capítulo que yo quería, ¿me escuchan bien, verdad? Bueno, Sí, muy bien. entonces sigo, perfecto. Entonces voy a seguir con el segundo bloque que tiene que ver con las respuestas de los estados y de la sociedad civil. Lo de la sociedad civil, acabo de decirlo, las ollas populares, el ofrecimiento gratuito de servicios de psicología. Un momentito que acá me están llamando, pero voy a cortar la llamada. Entonces yo decía, un conjunto de iniciativas de profesionales en distintas ramas, los músicos, los artistas ofreciendo lo que hacen de manera virtual, los conciertos virtuales, en fin, son de alimentación más básicas que tienen los que están más desprotegidos. Pero también la sociedad civil organizada, por lo menos en Uruguay y en otras partes de América Latina también, han tomado la iniciativa de la renta básica. Ustedes habrán escuchado tomar una renta básica. También esto está. Lo han planteado incluso en algunas editoriales de diarios muy reconocidos en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en España, en fin. Se escucha entrecortado. Voy a tratar de hablar más lento para que no se entrecorte. ¿Sí? Sí. Entonces, yo decía que de la sociedad civil y del Estado hay respuestas, bueno, de diferente orden. Yo diría, hay un título que puede englobar muchas de estas iniciativas que es entre la defensa de la economía y del mercado o la defensa de la salud y de la vida. No es casualidad que... No, me están diciendo que si puede apagar el teléfono Adriana Insua. Adriana Insua es mi esposa, porque y soy yo el que estoy hablando, porque es la computadora que ella me prestó poder, para poder dar esta conferencia. Si la apago, se apaga Adriana No, está bien. O sea, recuerden que la computadora de él no permitía que nos vea y nos escuche. Bueno, hoy probó con la de su esposa y ahí funciona, así que adelante. Bueno, entonces yo diría, hay como esta idea de que en Gran Bretaña el propio primer ministro británico, Trump, Bolsonaro, que dicen, bueno, no es tan grave, no pasa nada, no hay que apagar la tensión entre que fueron realmente espantosos, absolutamente condenables, que prácticamente decían que los viejos se mueran porque tienen que sacrificarse en función de las nuevas generaciones. En fin. Entonces, entre las propuestas que hubo, subsidios, exoneraciones, trata de ver quién paga la crisis, porque hay sectores
que van a sufrir el impacto mucho más que otros, ¿verdad? Y no es casualidad entonces que hoy, más que ayer, estamos discutiendo acerca de cómo el 1% de los ricos de este planeta siguen acumulando contra el restante 99% que va desde la clase media alta hasta la clase más pobre. Estoy parafraseando obviamente el libro de Joseph Stiglitz, que justamente hablaba del 1% versus el 99% cuando habla de la concentración de la riqueza a nivel del planeta. Pero está claro que los estados han tenido que desarrollar estrategias mitigatorias para poder de alguna manera sobrellevar la crisis, y todas estas medidas, desde mi punto de vista, son de cortísimo plazo, algunas de mediano alcance, pero son todas de ese tenor, en donde, por poner solo un ejemplo nacional, dijeron vamos a dar 1.200 pesos, que vienen a ser, no sé, como $30, $30 por mes, por 2 meses, para los jefes de hogar de los que están más desprotegidos. Bueno, parece como un chiste, ¿no? Porque la canasta básica de alimentos por persona y por mes en Uruguay, según datos de marzo, está en 1.900 pesos, y ellos están ofreciendo y están distribuyendo 1.200, o sea que es como realmente un despropósito. También sociales, por ejemplo, en Uruguay, la Intersocial, que reúne el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, estudiantil, de los microempresarios, hicieron propuestas en torno a la creación de una renta de emergencia, de disminuir la presión fiscal, de atrasar los pagos en los préstamos, o de préstamos blandos para ir sobrellevando la situación financiera. En fin, un conjunto de medidas que algunas coinciden con la... nosotros acá también hay propuestas desde la academia, desde la Universidad de la República, básicamente, y hay, por un lado, propuestas de carácter paliativo. También el propio Instituto de Economía hizo estudios y planteó una renta básica de emergencia, una transferencia monetaria por un breve periodo, de la misma manera que la central sindical y la intersocial hicieron propuestas en ese mismo sentido y con el mismo tenor. Pero también desde la academia, y aquí me voy a referir en particular a lo que es la red temática de renta básica universal de la UDELAR, hicimos propuestas en el sentido de proponer, de instaurar, de implementar una renta básica universal, gradual y progresiva. Justamente esta es la diferencia que tenemos nosotros con los demás actores sociales y políticos. De más está decir que las medidas de este gobierno uruguayo han sido absolutamente insuficientes, no también para los empresarios que se han quejado, sobre todo el sector de la pequeña y mediana empresa, de que han resultado absolutamente insuficientes las medidas propuestas y puestas en marcha por este gobierno. Pero nosotros, como red de renta básica universal, hicimos una propuesta diferente, que tiene puntos de coincidencia, convergencia con las otras, pero que es diferente en la profundidad y en el alcance de la medida. Entonces voy a entrar rápidamente al tercer bloque, que es justamente lo que denomino la renta básica universal ayer, hoy y mañana.
Para empezar diciendo que la renta básica universal no es una novedad de estos años, que la renta básica tiene como un origen allá lejano, 2 siglos atrás, con Thomas Paine, cuando escribe un libelo que es Justicia Agraria, y que plantea precisamente la implementación de una renta, de una transferencia monetaria basada en la renta de la tierra. Y bueno, desde ahí en más fueron muchísimos los que propusieron ideas muy similares, incluso hasta llegar a la propuesta y a la iniciativa y al estudio que plantea el economista belga Philippe Bomparey en los años 90, 80, 90, y que justamente habla por primera vez de una renta básica universal como garantía para el libro de él es Renta Básica Universal, Libertad para Todos, ¿no? Es un poco esta idea. Entonces, nosotros en el marco de un sistema de matrices de bienestar, yo no voy a profundizar sobre regímenes de bienestar en América Latina, pero es claro que hasta el 2015 esta matriz de bienestar parecía ir tomando un rumbo determinado, ir como reconfigurándose para ser más inclusiva, para ser más desmercantilizada, para ser más desfamiliarizada, para que en realidad a partir del 2015, 2016, por allí, y en función de las realidades singulares de cada país latinoamericano, se diera paso a lo que denomino, y no solamente soy el único, a lo que sería esta fase de restauración conservadora. Lo sufrió Argentina con el gobierno de Macri, y lo está sufriendo Chile con el gobierno de Piñera. No voy a traer a colación lo que sucedió en octubre y lo que en octubre del 2019 y lo que viene sucediendo en Chile. Le sucedió a Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno, le está sucediendo también a Bolivia y después del golpe a Evo Morales, en fin. Toda la región está sufriendo los efectos de esta restauración conservadora que de algún modo desmantela algunos tímidos avances que se había logrado en el ciclo progresista. Yo siempre fui muy crítico, aún siendo parte de este ciclo progresista, por cuanto Estela decía precisamente que yo había estado a inicios del gobierno progresista en el 2005, pero también soy crítico y he visto también falencias e insuficiencias en el modelo, pero no cabe ninguna duda que el ciclo progresista significó un avance positivo en casi todos los países, o en la mayoría, medido por distintos indicadores sociales, y que el régimen de bienestar tendió fue de a poco transformándose hacia un régimen un poco más inclusivo, y afincado y sostenido sobre la consideración de la ampliación de derechos sociales. Sin embargo, a partir del 2015, está mal, cambió los escritos en la revista del Instituto Social del Mercosur y en otras publicaciones, justamente dando cuenta de esta restauración conservadora. Bueno, entonces, en este marco de pandemia y de situación compleja, complicada para el Uruguay y para América Latina, a partir de esta crisis sanitaria, es que surge esta idea de la renta básica universal. Entonces, en el tercer bloque yo voy a hablar ahora de lo que es la renta básica universal. Es para nosotros y obviamente para los que
propugnamos esta medida, una transferencia monetaria incondicional, universal, por supuesto, es decir, para todos aquellos habitantes, incluso, bueno, los ciudadanos y ciudadanas y los residentes, extranjeros residentes en el Uruguay, en este caso, que tengan más de 6 meses residencia fija, digamos. Es decir, es una transferencia monetaria que no implica contraparte alguna, que no está condicionada a ninguna conducta, que se demuestre ser pobre o rico, porque no discrimina si es para ricos, para pobres, es justamente universal, es decir, para todos, para todas los ciudadanos y ciudadanas sin distinción de clase, étnico, racial, económico, no es universal. Precisamente esta es la definición. ¿Y por qué la renta básica universal? Bueno, desde nuestro punto de vista, el principal, o si se quiere, la columna vertebral que argumenta esta renta básica tiene un carácter ético y republicano. Ético porque habla del sujeto de derechos, y republicano porque de alguna manera nosotros sostenemos que si no hay una garantía de existencia material de los ciudadanos, no hay posibilidad de ser un activo partícipe, la primera garantía de la existencia material de las personas. No es nueva. Se ha aplicado en algunos otros países, en algún país, no. Salvo en Alaska, en donde hay una renta básica universal de 2.000 y pocos dólares por año por persona, y después experimenta Asia, en España, en países nórdicos, en Canadá, y que han tenido impactos de distinta calidad y envergadura. Pero nosotros nos preguntamos, y seguramente todos se preguntan, ¿es viable la renta básica universal? Nosotros decimos que sí, que es viable, que en la medida en que se acompañe de una reforma tributaria y al mismo tiempo de una reforma del régimen de bienestar o del sistema de protección social propiamente dicho, vamos a tener posibilidades de desarrollar esta renta básica universal. Es decir, que a diferencia de un modelo de tipo neoliberal que incluso sostiene y defiende un tipo de renta básica universal más asociado digamos, a un impuesto negativo, como lo es la propuesta de Friedman, como lo fue, nosotros apostamos a una readecuación y transformación de la matriz de protección, del sistema de protección, tomando a la renta básica como un dispositivo novedoso, pero un dispositivo como otros tantos. La renta básica no va a resolver todos los problemas, no lo puede hacer, no se lo plantea así, pero sí puede contribuir notablemente en varias direcciones que voy a explicar ahora. Y decíamos, una reestructura tributaria porque de alguna manera eso va a permitir también el financiamiento. El problema que la mayor resistencia que tiene la renta básica universal no es del orden ni financiero que suelen
En realidad se trata de una resistencia cultural e ideológica. ¿Por qué darle a todo el mundo? ¿Por qué darle a toda la gente sí, ¿verdad? Bueno, este es el principal fundamento de los que están en contra de la renta básica. Nosotros decimos que las objeciones de difícil sustento, nosotros tenemos simulación de escenarios de mediano y largo plazo, que es un juego de cruce de variables, tanto de montos de la renta básica diferentes, como de aplicación de impuestos y de ajustes tributarios, tal que nos permite señalar una vez más que es efectivamente viable desde el punto de vista fiscal, si obviamente hacemos algunas reformas en la estructura fiscal. Justamente la CEPAL esto lo viene advirtiendo hace mucho, ¿no? Que el problema de América Latina no es solamente la pobreza, sino la desigualdad. Y por lo tanto, entre otros factores, lo que hay que hacer es transformar, modificar la estructura fiscal, la estructura tributaria. La CEPAL lo viene sosteniendo hace más de 10 años, no es ninguna novedad. ¿Qué ventajas tendría esta renta básica universal? Bueno, al día de hoy tiene la ventaja de justamente ofrecer una plataforma, un soporte básico, diría Robert Castell, para garantizar la existencia material de las personas que no tienen muchos recursos o tienen escasos recursos para subvenir a sus necesidades básicas. Pero además, los efectos que tendría esta renta básica, ya poniéndonos del lado del costo-beneficio desde el punto de vista económico, no cabe ninguna duda que tendría un efecto de redinamización de las economías locales. En términos, o dicho de otras palabras, la renta básica universal, en el esquema que nosotros manejamos, va a ser prácticamente toda recolocada en los mercados nacionales, en los mercados locales. Lo que va a tener, sin duda, tendría que, porque aumentaría el consumo, aumentaría la demanda, aumentaría también la necesidad de crear empleo para justamente un elemento de clivaje económico que es fundamental. Y también reitero que hay ejercicios de simulación que hablan precisamente la ventaja de la renta básica. Para nosotros, lo que hizo es plantear una propuesta de progresividad y gradualidad a partir de la idea de la renta básica de emergencia por 4 meses, ampliando a los menores de 18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Cristian, sale un poquito entrecortado esta parte, justo que es tan importante. A los adultos mayores de esta población. Nosotros planteamos en nuestra propuesta 3 fases. La primera fase, una renta básica de emergencia. Dice que la señal está pésima. ¿Quieren que intente otro mecanismo? No sé si quieren que vaya a mi teléfono celular, que de pronto sale mejor, no lo sé. ¿Quieren probar o no?
Ahora está bien otra vez, ¿Sí? profe. Bueno, porque si no yo tengo acá mi celular que puedo usarlo también. Yo decía que nuestra propuesta parte de la base de tres fases. Una de renta básica de emergencia con duración de 4 meses, es decir, 120 días. La segunda, y que está destinada para jefes y jefas de hogar, trabajadores del sector informal, es decir, que no cuentan con cobertura de la seguridad social de ningún tipo. Luego la segunda fase incorpora a los menores de 18 años, a toda la población de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y a los adultos. Esta es la segunda tres. Y en la cuarta fase, a partir del cuarto año, nosotros tendríamos una inclusión práctica que modificar la estructura tributaria con incrementos graduales al impuesto al patrimonio y a la renta de capital, una modificación del esquema de protección social de alguna manera sintetizando o subsumiendo algunas prestaciones no contributivas a esta modalidad universal fuera mayor. Esta es la idea, ¿no? O sea, nunca va a ser menos. Pero que evidentemente en algún caso nosotros manejamos ese PBI, más menos. En algunos casos es más, en algunos casos es menos. Pero tiene que haber reforma tributaria, tiene que haber reforma del sistema de protección social. Porque si no hay reformas de este tipo, no es posible avanzar en la segunda y la tercera fase. No sé, reitero, por si no quedó claro, la segunda fase, además de la población que no tiene protección ninguna del sector informal, se agregan menores de 18 años y mayores de 65 años. Y la tercera fase, que sería el cuarto año, incorpora a toda la población. Es decir, que en el quinto año estaríamos llegando efectivamente a lo que es la renta básica universal. Reitero, con modificación de la estructura tributaria y la modificación del sistema de protección social, porque haríamos una reunificación de prestaciones no contributivas. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea de que nosotros manejamos en este documento. El documento, si quieren, yo se los puedo enviar a la Faxo, a Estela, y ustedes van a tener esas 14 páginas en donde se explica con más detalle de dónde salen los recursos, cuánto es el costo global, etcétera, etcétera. Los detalles que, dada el tiempo disponible, no lo voy a hacer ahora. Yo para finalizar, porque ya estamos... ahora, y voy a tratar de hacerlo. Sí, voy a desactivar. ¿No lo escuchan mejor? Bueno, espero que sí.
que con esta a su Sí, eso capaz que ayude, gracias. Sin email. vernos y escucharnos nomás. Bueno, sí, pues, igual la idea es a mediano plazo un papel social en América Latina, fragmentados, minados, dispersos en este sistema, en el sistema de protección social, tanto uruguayo como latinoamericano. Entonces, este es un dispositivo que puede jugar un rol de articulador. Reitero, la renta básica universal no resuelve por sí misma, per se, no resuelve todos los problemas, pero puede ser una herramienta muy útil. En segundo lugar, la renta básica podría tener un potencial emancipador de los ciudadanos y ciudadanas precisamente al reducir la incertidumbre en el afrontamiento de los riesgos sociales. En la medida que haya un piso básico que garantice las necesidades humanas, esto va a generar precisamente una mayor autonomía o una autonomía de base necesaria para ejercer la ciudadanía de pleno derecho. En tercer lugar, tendría un potencial redistributivo en la medida que se implemente, como decíamos, paralela y concomitantemente una reforma tributaria. Es decir, que si decimos que la renta básica es para todos, cuando algunos se sorprenden porque nos dicen, pero a los ricos también, sí, a los ricos también. Lo que pasa es que la reforma tributaria necesaria hace que el efecto sea nulo en los sectores de mayor poder adquisitivo, obviamente, y lo va a tener como un efecto mucho más fuerte en los sectores pobres o vulnerables. En cuarto lugar, tendría también un eventual potencial igualador en términos de género, porque más allá de lo que se ha discutido en Uruguay y en otros países también, el papel de las rentas, pero desde nuestro punto de vista puede generar, no es tampoco la solución, pero puede contribuir, si se quiere así, a un efecto igualador o de alguna manera contribuya a generar un poco más de igualación y sobre todo autonomía desde el punto de vista económico. Y finalmente, en quinto lugar, tiene un potencial económico sin duda alguna, porque prácticamente lo que significa la renta básica, si calculamos que podría ser entre el valor de una canasta básica de alimentos o la mitad o el 50% de la canasta básica total, por el volumen, por lo que significa en términos comparativos, este monto va prácticamente todo dirigido al consumo, ¿sí? Y si va totalmente dirigido al consumo, entonces ciertamente tiene un potencial de reactivación y de redinamización económica. Finalmente, quiero decir una cosa. Nosotros titulamos este documento de esta manera. Dice, la renta básica universal es a la democracia social lo que el sufragio universal a la democracia política. Cuando hace un siglo atrás la democracia parecía una utopía y el sufragio universal no alcanzaba a la mayoría de los
de los países de este planeta, solo en las primeras décadas del siglo pasado llegamos a un nivel de sufragio universal. Bueno, con la renta básica universal está sucediendo algo parecido. Lo que parecía una utopía hace 2 meses atrás, hoy parece no tan utópico, parece un poco más próxima este futuro con una renta básica universal. Desde luego que hay que dar, y estamos dando una batalla muy fuerte desde el punto de vista argumentativo, conceptual, filosófico, ideológico, porque, reitero, detrás de las resistencias hay prejuicios, hay preconceptos, hay prenociones que justamente impiden avanzar hacia esta idea de renta básica universal. Pero ayuda mucho, si me permiten la expresión paradojal, ayuda mucho esta pandemia. Es decir, las consecuencias, los efectos tremendos que va a tener, y todavía no tenemos conciencia plena de ello, van a empujarnos, entre comillas, si se quiere, a analizar este tipo de iniciativas, de propuestas que no para todos los problemas, obviamente, sí puede jugar un papel fundamental en la renovación de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar en América Latina y en el mundo entero. Miren que esto también afecta a Europa. Nadie, ningún país prácticamente que esté al margen de los efectos de esta pandemia. Se discuten en Estados Unidos, se discute en Europa, se discute hoy más que hace 6 meses atrás, afortunadamente. No va a ser sencillo. Yo el año pasado decía en una de mis clases, decía, miren, yo no sé si lo voy a vivir para verlo, pero estoy seguro que antes de las 2 próximas décadas, o sea, de aquí a 20 años, segurísimo, Uruguay va a tener una renta básica universal consagrada de pleno derecho. A lo mejor tenemos la suerte de verlo antes, bastante antes que esos 20 años que todavía espero vivir. Pero bueno, aquí les dejo un poco algunas ideas que son polémicas sin duda, pero que necesariamente tenemos que discutir, debatir, intercambiar, porque el mundo hoy sí, no es el mismo, va a ser peor. No es que haya una nueva normalidad, sino que la crisis del capitalismo es agravada, es agudizada precisamente por los efectos sociales y económicos que está teniendo esta pandemia para todos y todas. Bueno, yo dejo por acá, espero que hayan entendido ahora con mucho más claridad lo que expuse, y estoy abierto a las preguntas, a las opiniones que me interesan mucho escucharlas, más allá de que las puedan escribir. Yo no puedo leer tan rápido, no estoy en edad de leer tan rápido los chats, pero si quieren pueden cada uno pedir la palabra, activar el audio y bueno, y el video también, y entonces hacer preguntas, comentarios, y todas las sugerencias, por supuesto, desde luego. Muchas gracias, Cristian. Realmente magistral el tema de la asistencia como política pública, para que veamos, es un tema que tiene así densidad, ¿verdad? Uno puede discutirlo y es como que siempre está inacabado. Y dentro de
amplia gama de la asistencia, la renta básica universal es una propuesta que si estos impulsores ya desde hace mucho sueñan en 2 décadas verlo, nosotros tendríamos que comenzar a hacer caminitos para poner en la agenda o por lo menos discutir entre nosotros. Así que realmente magistral, muchas gracias, Cristian. Voy a mirar las preguntas que aparecen en el chat y si alguien quiere también puede, si quiere verbalizar preguntas. Gracias por tu. Al contrario. Una de las preguntas es, ¿cuál es el monto de la renta básica? ¿A cuánto del salario mínimo de Uruguay corresponde? ¿Cómo lo actualizarían por el salario mínimo? En realidad ahí están las fases que vos comentaste, ¿verdad? Bueno, en la primera fase, la renta básica de emergencia está calculada a razón del valor de 4 canastas básicas de alimentos, 4 veces la CBA. Y que eso, bueno, no me acuerdo ahora si son 4 o 5, pero el monto total, la canasta básica para nosotros a marzo estaba en 1.900 pesos y creo que lo multiplicamos por 4 o 5, ahora no me acuerdo, pero el total nos daba 15.700 pesos, es apenitas por debajo del salario mínimo nacional. 15.700 pesos son como 400, bueno, el dólar estará ahora 43, poco, 350 dólares, a lo mejor no llega a 400 dólares. Y eso sería para los jefes y jefas de hogares que están en el sector informal, que son para el Uruguay 400.000 jefes y jefas de hogar, y que va a ser, ese monto sería fijo durante los 4 meses, ¿no? 15.700 pesos por mes por jefe de hogar. Luego, para la segunda fase, la idea es mantener la canasta básica de alimentos en el 50%, porque ahí cambia, porque va a ser no para los jefes y jefas de hogar, sino por persona, o sea que sería el valor de una canasta básica. En una alternativa es el valor de una canasta básica ponderada para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, que es un monto menor a estos 15.700 pesos, pero como es por persona, a diferencia de la primera fase, que es por jefe de hogar, ¿se entiende? Porque un jefe de hogar puede tener 4 o 5 personas a cargo. En la segunda fase es por persona y por mes. Por eso el monto va a estar probablemente un poco por encima, incluso a los hogares les va a llegar un poco más de estos 15.700 pesos según la conformación del hogar. Pero bueno, todos esos detalles están en el documento. El documento tiene varios cuadros, un poco complicados, pero igual no son difíciles de entender porque van a la par del incremento de impuestos al patrimonio por un lado y al IRPF categoría 1 por renta al capital, y va escalonado, ¿no? O sea, a mayor ingreso y a mayor patrimonio, la tributación es mucho mayor. Pero el tema de ajustes no está tan detallado en las fases subsiguientes. En la fase 2 y en la fase 3 hay una definición muy básica del valor monetario y de cómo tendrían que hacerse los ajustes del esquema tributario, pero no fuimos tan al detalle como lo hicimos para la primera etapa, que son estos 120 días, por razones obvias, ¿no? Porque todavía estamos trabajando y de hecho la idea nuestra es trabajar hasta fin de año para tener mucho más desagregada las fases 2 y la fase 3. Hay otra pregunta que yo estoy leyendo acá que dice si esto elimina otros programas de asistencia en Uruguay. Sí,
justamente para la fase 2 y la fase 3, sobre todo cuando se universaliza, la idea es que desaparecen algunas prestaciones económicas no contributivas, o sea, se puede llegar a fusionar en esta renta básica universal siempre que los valores de la RBU sean mayores a las prestaciones monetarias que se van suprimiendo, ¿se entiende? Porque no vamos a ir para atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante. Pero la idea sí es que se terminen con la N cantidad de programas de transferencias de distintas modalidades para hacerlo mucho más simple, en un sistema mucho más simple y unificado de transferencias monetarias a la población. No sé si quedó claro esto. Dado que la renta básica universal se basa en una mayor justicia tributaria, ¿qué sectores económicos de Uruguay tendrían que pagar? Sí, bueno, a mí al menos me quedó. Y realmente es una súper reingeniería, como dirían los... Ay, qué pena que se entrecorta. Demasiado importante es este tema. Cristian, repetí, por favor, lo que estás diciendo. No, los sectores económicos que deberían estar aportando son los de mayores ingresos, tanto por nivel salarial, porque acá hay un impuesto a la renta de las personas físicas que está escalonado, que tiene franjas. Entonces, evidentemente, los que ganan más de 100.000, 200.000, 300.000 o más por mes van a tener un aporte mayor. Pero además la propuesta es ajustar los incrementos al patrimonio, es decir, a la riqueza valorizada en patrimonio. Otra cosa es incluso lo que ha planteado el economista Story, que fue el ministro de Economía de Tabaré, que incluso dice que habría que aplicar impuestos al capital externo, al capital nacional que está que está en otras cuentas, fuera del país, y se calcula más o menos 20.000 millones de dólares los capitales uruguayos que tienen depósitos en el exterior. Esto es un poco más complicado porque gravar a cuentas que están justamente fuera del país, en algunos casos cuentas offshore, es muy difícil. Pero sin duda a nivel nacional es un incremento a la renta del capital, por un lado, y por otro un incremento al patrimonio. Esas son las dos fuentes, no las únicas, pero las dos principales fuentes de financiamiento en un nuevo esquema distributivo, en un nuevo esquema tributario, perdón. Después, ¿qué argumentos se usan para justificar su aplicación? Leí que algunos liberales estaban en contra porque supuestamente promoverían no trabajar. Si te digo varias preguntas juntas o de una nomás, Cristian. Bueno, entonces una es esto de que algunos liberales dicen que la renta básica fomentaría que nos baje. Después, ¿cuáles son los cambios en términos de recorte de derechos se ha dado en los sistemas de protección social históricamente conquistados en Uruguay? ¿Qué probabilidades existe de que se apruebe? ¿Cuál es la correlación de fuerza? ¿Que se apruebe la propuesta de ustedes? Pues, probablemente. Después tenemos también participantes de Brasil, para que veas nuestra muy, muy ricamente heterogénea es nuestro público asistente. Brasil tiene implantado una renta básica, la bolsa familiar, pero es otro esquema, Daniel Sousa. Y sé que se ha consolidado una política de Estado y no de gobierno, dice. Está consolidado como política de Estado fundamental. Esta consolidación como política de Estado fundamental
es otro modelo nomás. Ahí te dejo para que vos expliques, Cristian. Y después, justamente hoy nuestra Cámara de Senadores rechazó proyectos de ley que aumentan el impuesto al tabaco y la soja. Eso fue acá en Paraguay, que la reforma tributaria es uno de los temas más difíciles, digamos, porque esa es una manera de redistribuir la riqueza socialmente producida y hay sectores que no están dispuestos a esa redistribución en Paraguay. Es altísimamente conservador. Bueno, contigo, Cristian. Ay. ¿Se cortó? ¿Escuchaste, Cristian? Se fue, ¿verdad, Natu? A ver. Le llamamos. No le estoy viendo. Le llamamos, hacemos eso de llamarle para, o no sé, qué lástima. A ver qué me dice Estela. Le llamo. Bueno, gracias. Hola, profe. ¿Pudiste escuchar las preguntas que te hizo Estela? Sí, volví. Ahora me escucho. Genial, perfecto. Sí, súper. Bueno, voy a ir a las preguntas que ahora las puedo ver. Ah, no, las perdí, pero bueno, no importa. Había una que tenía que ver con la correlación de fuerzas, si no me equivoco, y los recortes que podrían haber en Uruguay. Bueno, está claro que en Uruguay la coalición multicolor de 5 partidos que van desde la derecha hasta la ultraderecha tiene mayorías parlamentarias. Y de hecho, la ley de urgente consideración, que es la que entró en el Senado, justamente lo que hace es, en algunos casos, desmantelar determinadas prestaciones, modificar, o sea, eso es una ley ferrocarril de 500 artículos y que en muchos casos avanza, más bien que retrocede en materia de derechos, y por lo tanto estas ideas de renta básica no son bienvenidas. No hemos tenido ninguna respuesta de ningún tipo. La oposición, por supuesto, el Frente Amplio nos respondió que sí, que podía ser, que ellos coincidían con nosotros en la renta de emergencia, pero todavía no veían el tiempo, no era el tiempo de la renta básica universal, en fin. Pero del lado del gobierno, esta coalición multicolor lo que va a hacer es imponer en esta ley, a través de esta ley de urgente consideración, todo su programa de gobierno, que básicamente es algo que hizo Macri, pero más acelerado, porque ellos lo que justamente ven que pasó en Argentina es que se demoró en la contrarreforma o en la restauración conservadora. Ellos lo quieren hacer lo más rápido posible. Y por supuesto, entonces, claro, hay reticencias a imponer más al capital. Lo de Paraguay no me asombra, porque Paraguay tiene una imposición fiscal muy baja y los sectores más ricos nunca, jamás que yo recuerde, pusieron de una manera proporcional a su riqueza y a las ganancias que obtuvieron y que siguen obteniendo. Y acá también, en el mismo esquema, el presidente de la República ya señaló que el capital no se lo va a tocar porque es el que nos va a sacar de este pozo. El argumento es que es el capital, es la locomotora de la economía. Bueno, no se dieron cuenta o no se quieren dar cuenta que los que generan riqueza son los trabajadores. El capital no se mueve, salvo el capital financiero y la especulación, y el otro capital no se mueve si no hay trabajo atrás. Incluso en el capital financiero también tiene que haber cabecitas que operen los números. Pero el panorama es bastante poco auspicioso.
y creo que vamos a un periodo de alta conflictividad social. En cuanto a lo que dice el amigo, el colega brasilero, el Bolsa Familia efectivamente no, el gobierno de Temer y el gobierno de Bolsonaro no lo pueden eliminar porque el costo de su eliminación es altísimo. ¿Por qué? Por la cantidad de beneficiarios que tiene el Bolsa Familia. Aun cuando lo que hubo fueron algunos ajustes. De hecho, la decisión que tomaron en el gobierno de Temer de congelar el incremento del gasto social, ya de por sí es un retroceso, ¿verdad?, para Brasil. Entonces, para Brasil hay propuestas que van en nuestra misma línea porque tenemos diálogo con el ex senador Suplicy, que es uno de los defensores de la renta básica universal en Brasil, no el único, y que incluso ha llegado a presentar una iniciativa, no sé si llegó al Parlamento, al Congreso brasilero, pero que era algo parecido, no me acuerdo si llegaba a cubrir por estratos sociales, o sea, iba escalonando por segmentos sociales de más pobres a menos pobres, pero en tal caso, llegado el momento de una renta básica universal en Brasil, seguramente el Bolsa Familia va a desaparecer. En cuanto a lo que significa transferencias monetarias, no, porque alguno de estos programas de transferencias condicionadas va acompañado de asesoramiento, asistencia social en otros planos, en otras dimensiones. Eso es lo que no va a desaparecer, obviamente. Pero sí lo que el dispositivo propiamente, el instrumento de transferencia monetaria, y yo creo que en Brasil, como en cualquier otro, porque los programas de transferencias monetarias condicionadas están desparramados en toda América Latina, en África, en Asia y en muchos países europeos, que tienen algo muy similar. Entonces la renta básica lo que haría sería sustituir la modalidad de transferencia de renta, no en lo que tiene que ver con otras dimensiones de la asistencia social en este caso. No sé si me quedó alguna otra pregunta por ahí. Sí, ahí miramos. Sí, Eduardo Suplicy hizo un programa de renta básica universal. Sí. Gracias, dice Daniel. Suplicy estuvo con nosotros en aquel seminario que yo mencioné en el año 2008. Y después hace unos años volvió de nuevo. Qué bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar en verbal o opinar o lo que fuera. Si no, vamos a ir dejando. Yo les voy a adelantar que en base a esta excelente iniciativa y la invitación que ustedes me hicieron, voy a grabar una mini conferencia, no va a ser de 1 hora, capaz que un poco menos, pero voy a grabar y va a estar en mi canal de YouTube, que es Cristian Mirza, muy fácil. Yo ahí tengo todas mis clases que voy haciendo para mis estudiantes de políticas sociales en América Latina, pero voy a poner en este canal uno justamente con el tema que ustedes me pidieron y que acabamos de desarrollar, es decir, regímenes de bienestar y renta básica universal, por qué, cómo, cuándo, etcétera, etcétera, el fundamento ético, republicano, filosófico, político, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer y cuando lo tenga subido a YouTube, también le avisaré oportunamente a Estela y a mis colegas allá en Paraguay para que puedan ir y también bajarlo, ¿no? Qué excelente, Cristian, muchísimas gracias. Eso es fundamental. Realmente este es un tema que nosotros necesitamos estudiar, entender más y ser más ciudadanos y más democráticos también, porque hay que conquistar más políticas públicas. Y esto es algo demasiado clave, así que realmente es muy, muy importante.
No sé si alguien más quiere intervenir o preguntar ahora, puede hacerlo o opinar. Hay palabras así de agradecimiento y de que fue excelente y magistral. Bueno, los saludos, las felicitaciones, los agradecimientos. Muchas gracias a todas y todos, los y las extraño. Ay, qué gusto, querido, gracias. Ojalá muy pronto, en unos meses o el año que viene, estemos allí y nos podamos abrazar, porque no me vengan sí. No se puede tocar o con el codo, no. El año que viene nos vamos a poder abrazar y besarnos como sin problema. ¿Verdad? Es cierto, ojalá. A ver, muchas gracias por dar la oportunidad de escucharlo. El año pasado en La Falso, claro, porque la gente te había escuchado. Te esperamos, sí. Profe, dice Rebeca. Excelente. Muy bien. Realmente, muy bien. Qué gusto, Cristian, qué bueno. Te agradecemos muchísimo. Esto fue maravilloso y realmente cuando tengamos tu video también. Como vos decís, yo les invito a que ustedes busquen las clases del profesor que ya están entonces algunas en YouTube, ¿verdad? Conocer esos contenidos, porque Cristian también tiene esta habilidad de presentar de manera sencilla cuestiones que a veces leyendo o escuchando a otros autores nos complican la vida. En cambio, él se vuelve ameno. Si no era por la tecnología, está realmente muy ameno escuchar una narración muy entendible. Así que gracias también por eso, Cristian. Bueno, gracias a ustedes y yo estoy a la orden. Estela tiene mi email, ahí está mi canal de YouTube. Yo estoy para servirles. Gracias, querido. Bueno, un gran abrazo fraterno. Saludo a todos los colegas y, bueno, amigos de ahí de Uruguay. Y, bueno, a ustedes también muchas gracias por haber asistido, a todos los que están en este encuentro. El viernes va a ser alguien de acá de Paraguay, un psiquiatra que se llama Carlos Portillo. Vamos a trabajar temas referidos a la salud mental vinculados a este contexto de pandemia, así que agenden. Y mañana nosotros es bueno difundir temas que se nos relacionan con esto, porque mañana también hay una videoconferencia que organizan otros. No importa que no organicemos, nosotros igual invitamos porque todo es todo nos aporta. Entonces, a los participantes les digo, mañana los expositores son Verónica Serafini y Luis Ortiz. Y justamente vi que, no recuerdo exactamente el tema, si alguien por ahí sabe y pasa, pero tiene que ver con entender la trayectoria de Paraguay en el tratamiento de lo público y esta tremenda desigualdad que existe. Así que, bueno, ahí les pasamos la información. Gracias, Cristian. Un abrazo. Acá, Estela, acá hay alguien que dice que no visualiza el canal. Si ponen en Google, ponen Políticas Sociales en América Latina, Mirza, ahí van a ver los videos y pueden entrar al canal, lo van a encontrar enseguida. Ah, excelente. Buenísimo. ¿Está? Ahora ya voy a entrar, sí. Bueno, cuídense. También los textos del profesor, aprovecho para informar, también en internet está buena parte de la producción del profesor Cristian Mirza, sus publicaciones, él hizo investigaciones para Claxo y para otros órganos, entonces también están disponibles. Y los materiales que él envió yo remití a todos, si alguien no recibió, escribe, hay un grupo de WhatsApp y le seguimos. Ahí ya encontró, Belén Imas, gracias Belén, ahí ya están. Cuídense. Hasta muy pronto. Un abrazo a tu familia. Chao. Chao.